Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido. Estaba yo pensando cómo le podemos contar a alguien que ha existido un vehículo popular que ha estado circulando durante muchos años, que era el SEAT 600. Javi Martín nos va a ayudar. Javi, ¿cómo le contamos a alguien que nos está escuchando y le suena esto de SEAT 600, pero no sabe bien? A ver, a lo mejor le suena el nombre del coche en general, pero hay mucha gente que no sabe por qué el 600 es el 600, por qué tiene tanta imagen, ¿no? O tanto arraigo en España. Lo que ha hecho Javi Martín es escribir un libro donde hace un repaso histórico, mecánico, social de lo que significó el SEAT 600 en la historia más reciente, al hilo de los 65 años, ¿no? En el 2022 se cumplió. Sí, porque por dar alguna cifra, el primer vehículo salió de la factoría de SEAT de la Zona Franca en junio del 57. Es decir, por generación, ¿tú viviste algo? No, lo mío ya es afición al automóvil y afición a la historia del automóvil en España, porque yo al mismo tengo 40 años, o sea, no lo he visto ni de refilón. Pero sí, el peso histórico, volvemos a lo mismo, lo que he dicho antes, el peso histórico es enorme. Entonces, si te gusta la historia del automóvil en España como a mí, al final del 600 es casi el principio, ¿no? Ha sido un proceso complejo, Javi, el husmear, el sumergirte en la historia que es conocida para una parte importante de la población, pero una cosa es conocerla y otra cosa es documentarla, y lo que tú haces es documentarla además de una manera muy amena, muy atractiva, conjugando una redacción muy rigurosa, pero al mismo tiempo muy fácil de leer, con un conjunto de gráficos, de imágenes que realmente hacen un libro atractivo. ¿Sacar todo esto te ha costado mucho? Sí y no. A ver, el problema sobre todo es que los datos sean veraces, ¿vale? No fallar. O sea, no puedes decir que el coche se fabricó en el 58, porque sí, se fabricó en el 58, pero empezó a fabricarse en el 57. Es un fallo, a lo mejor puedes pensar mínimo, pero no, es importante. Luego buscar todos los datos sobre qué ocurrió en España. La gente se va de vacaciones ¿desde cuándo se va de vacaciones? De toda la vida. Sí, pero empezaron con el 600. ¿De dónde sacas eso? Pues a base de preguntar, a base de mirar publicaciones históricas, a base de preguntar a la gente constantemente. O sea, al final es complejo porque tienes que estar, digamos, dando la tabarra a mucha gente y contrastando información. Luego a la hora de escribir me gano la vida con ello y me gusta hablar de coches, entonces no es tan complicado. Claro, hablar del 600 no es hablar de un coche, de las propiedades mecánicas, de la tracción que tiene un vehículo como elemento de transporte, de movilidad, de desplazarte de un sitio a otro. Javi Martín lo que hace es profundizar en ese aspecto más que un coche, porque significó un cambio de costumbres, un cambio de usos, acercó el vehículo a una parte importante de la sociedad. Hablamos, claro, de la sociedad de los años finales de los 50, mediados de los 60, donde los recursos económicos individuales eran los que eran. No obstante, apuntas tú ahí que no era un coche precisamente barato. No, al principio no era barato. O sea, que le costaba eran 2, 3 años, 4 de sueldo a cualquier trabajador, así que no era barato. Pero, y esto es algo que siempre me gusta remarcar porque creo que fue el básico, fue el primer coche que se pudo comprar a plazos. Y eso yo creo que fue el momento básico y cumbre para poder dispararse como se disparó. Antes los coches había que pagarlos a tocateja, pero este se pudo financiar. Recordemos que en esa época el comprar a plazos era una práctica bastante común, o sea, es decir, que había varios productos o varios elementos. El concepto ese de pagar a plazos estaba bastante extendido, pero claro, amigo mío, una cosa es comprarte una plancha a plazos, por llamarlo de alguna manera, sí, una nevera o una lavadora, y otra cosa es comprarte un vehículo. ¿Quién crees tú que jugó bien sus cartas? ¿La propiedad SEAT, el mismo gobierno que le interesaba popularizar? Porque recordemos que SEAT era una empresa pública y que evidentemente había unos intereses políticos sociales en que el 600 fuese un coche popular. ¿Quién apostó claramente por ese modelo, por ese acercamiento tan sencillo que fue? Pues oye, lo hacemos a plazos y la gente lo va pagando poco a poco y tiene el vehículo desde el primer momento. Yo creo que fue más o menos el 50%. En aquel momento había modelos que se estaban empezando a popularizar, como estaba el Renault 4 que se fabricaba en Valladolid, el Renault 4 o 4 caballos, mejor dicho, ¿vale? Empezaba a fabricarse en Valladolid antes, si no recuerdo mal, en el 53, y había otros modelos más también por ahí que empezaron a salir, y yo creo que simplemente es que como el gobierno de España en aquellos años quería tener el control de todo y quería popularizar el coche, ser ellos los que pusieran en bandeja la movilidad, pues yo creo que fue
una idea entre la marca y el gobierno seguramente. Claro, tú ahí señalas precisamente que el éxito del 600 frente a otros vehículos, otros coches similares de la época, no fueron competentes, o fueron competentes, pero menor. Hablas del Renault 4 y el 2 caballos, que eran coetáneos, ¿no? Sin embargo, las características del vehículo fue lo que hicieron que la gente se decantase por ese vehículo, porque era más simpático, porque era más atractivo visualmente. Yo creo que no, yo creo que fue vital el hecho del poderío que tenía el gobierno, ¿no? Para poner por delante sus ideas, el hecho del pago a plazos y que la gente tenía ganas de moverse, de ganas de libertad, ganas de empezar a crecer, porque si miramos bien, el Renault 4 caballos era muy parecido, también era pequeñito, tenía el motor atrás, tenía una ventaja frente al 600, que es que tenía 4 puertas, el 600 solo tenía 2, pero sin embargo el 600 se popularizó mucho más que el Renault 4 caballos. Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Un coche que viene de Italia. La sociedad entre SEAT y Fiat era muy potente, muy importante, es decir, que la creatividad de la SEAT era más reducida y en este caso venía de Italia. Aquí lo que se hizo fue algunos retoques en la factoría de la Zona Franca. Lo primero que tenemos que aclarar es que el SEAT 600 es un Fiat, literalmente, ¿vale? Lo único que hacía SEAT era fabricarlo aquí en España con permiso de Fiat y le ponía el logo de SEAT. Había algunos cambios pequeños, detalles, adornos, de ese tipo de cosas, pero básicamente era un Fiat 600. Con el diseño hecho en Italia, además leo por ahí que el diseñador lo hizo partiendo de sus dimensiones, de un hombre bastante robusto, pensó, bueno, pues vamos a diseñar el coche, además de una manera diferente a cómo se diseñaban los vehículos, de dentro hacia afuera en lugar de fuera hacia adentro, ¿no? Claro, es que el señor Dante Giacosa, que es el diseñador, era un señor grande, un señor corpulento, y dijo que claro, que si él entraba en el coche y estaba a gusto él, todo el mundo lo estaría. Entonces empezó desarrollando lo que es el habitáculo, posición de volantes, asientos, espacio disponible, espacio muy limitado, era un coche muy pequeño. Y a partir de ahí, pues ya se hizo el resto. ¿Un coche robusto, Javi? Vamos a ver, sí y no. O sea, lo que aguantaba ese coche, las perrerías que se han hecho, sí te puede afirmar, ¿no?, que era un coche robusto, pero había otras cosas que eran delicadas. Pero eran delicadas por el coche, por la ingeniería que había entonces, por los materiales, por el dinero que se invirtió en su desarrollo. Al final todo eso influye también. Oye, esa ubicación de las puertas, con esa particularidad, eso formaba parte del diseño, pero ¿hay alguna explicación? Tú que manejas, que eres probador de coches, que estás en este mundo, ¿tenía algún sentido mecánico el que las puertas se abriesen de forma tan singular? Pues la verdad, no he investigado ese asunto especialmente, porque a día de hoy, por los coches que probamos, se abren todas las puertas convencionales. Hay algunos que no, por ejemplo, hay un modelo del Rolls-Royce que no, o un modelo de Opel, un familiar, que las puertas traseras se abren al contrario también. Pero la verdad es que no he investigado y no le veo una ventaja. Había coches anteriores al 600 que ya se abrían así, un montón, pero realmente no le veo yo ventaja. Imagino algún tipo de motivo estructural o ingenieril o incluso de dinero, de costos, porque también influye muchísimo esto. Pero realmente no he investigado. Es que incluso estaba yo pensando que desde un punto de vista de la seguridad, cuando tú paras el vehículo, abres al contrario de donde viene la circulación, ¿no? A la expectativa de a ver qué puede pasar, ¿no? Sí, bueno, de hecho a esas puertas se les llama puertas de tipo suicida. Aquí en el mundillo. Entonces, ya en cuanto a seguridad, no sabría decirte. Quizá en caso de impacto sea un problema, sobre todo desde frontal. Porque, claro, teniendo el cierre donde lo tiene, que es delante, un golpe frontal, seguramente podría llegar a abrir la puerta. Pero actualmente, con los sistemas de seguridad, las estructuras que hay actualmente, no habría ningún problema en usarlas. Un coche familiar, por encima de todo, familiar, ¿no? Un coche que tenía las plazas señaladas, pero que hasta que apareció los cinturones de seguridad, bueno, aquello era, no el camarote de los hermanos Marx, pero estaba por ahí, ¿no? Es que el llamar al 600 familiar es darle muchísimo peso al coche. Realmente no era un coche familiar, era un coche utilitario, un coche sencillo. Los usuarios no eran 2 personas, eran las que cabían dentro. Claro, ahí está el tema. O sea, otra cosa es el uso que le dé la gente, ¿no? Pero es que se han metido hasta 5 y 6 personas en ese coche. Que tú lo ves ahora y dices, ¿cómo es posible que se metan aquí 5 y 6 personas? Si es que no hay sitio, si es que literalmente no hay sitio para meter tanta gente. ¿Cómo lo hacían?
Y hay que tener en cuenta que se pegaban viajes de 6 y 7 horas, sin aire acondicionado, por las carreteras de entonces. O sea, eran ganas de salir de casa. Y Javi, con el maletero reducido que tenía el 600, es decir, que por eso la aparición de las, en fin, de los soportes aquellos en el techo, las vacas, aquello sí que era, en fin, de unas dimensiones que ríete tú de la aerodinámica, ¿no? Era muy pequeño, solo delante del habitáculo, el frontal, si veis cualquier 600 por la calle o incluso en las mismas fotos se puede apreciar, es mínimo. Entonces, si te metes 6 personas y os vais todos a Valencia desde Madrid o desde donde os dé la gana, imagínate cómo llevar las maletas de todo el mundo. Pues claro, efectivamente, la imagen del 600 con todas las cosas en el techo no es ningún mito, es auténtico, era así. Claro, no es un coche estático, porque tú además en el libro haces una evolución precisamente de la mutación que fue sufriendo el 600, las distintas variedades del 600N, del descapotable, del 600D, del 600E, del 600L, de una variante de furgoneta, la Formichetta. Es decir, que fue un coche que fue mutando, ¿no? Fue adaptándose. No, a ver, ese era una forma diferente de cambiar, ¿vale? Ahora tenemos los coches que a lo mejor están a la venta 4 o 5 años, sufren lo que llamamos en el mundillo, los aficionados y la propia prensa, el restyling, que es simplemente un retoque y le mejoran 4 cosas y le añaden más equipamiento. Y luego otros 4 años y se quita el coche de la venta, pero entonces no, entonces cada año salía algo nuevo. Un cromadito por aquí, se le cambiaba de posición los intermitentes, se le añadía un nuevo adorno en el salpicadero, se le ponían pues, unos nuevos paragolpes, pero era así constante, todos los años había algo, ¿vale? Y luego técnicos también, pero algo menor. Sí, porque mecánicamente el 600 no sufrió grandes mutaciones, ¿no? Porque la velocidad estaba en torno a los 100 kilómetros, ¿no? Las primeras versiones estaban en torno a 100 kilómetros hora, la máxima, o sea, estamos hablando de una velocidad de crucero de 80 kilómetros por hora. Hay una forma muy peculiar de conducir un 600, y es que cuando llegas a una cuesta tienes que coger carrerilla para subirla con soltura. Esa era una forma diferente de conducir. Y luego, volviendo a la velocidad, las últimas versiones ya pues podían permitir 115, 120 apurando al máximo el coche. ¿Y el consumo de la gasolina? El consumo, o sea, si lo comparamos con cualquier coche actual, es disparatado. Estamos hablando de 7 litros a los 100 kilómetros. Cualquier coche, hace poco tuvimos en la revista donde estoy ahora, un Mercedes, un sub grande, pesado, 2.400 kilos, pero gastaba 4,5 litros. Claro, 100. Entonces, si lo comparas con el 600 es un disparate. El SEAT 600 que llegaron a circular rondando el 1.000.000 de vehículos, ¿no? 800.000, si no recuerdo mal. Es una cifra considerable, ¿no? O sea, es una muestra de la popularidad que tuvo en su momento, ¿no? A ver, sí es verdad que actualmente la misma SEAT fabrica 500.000 de coches anuales, pero la sociedad actual tampoco es la que había entonces. Entonces, 800.000 unidades es muchísimo éxito, son muchos coches. Y hay un momento que tú dices, el 600 deja paso a la historia, ¿eh? Ahí aparecen otras variaciones que la misma SEAT apuesta por el 850, que tú señalas que no deja de ser una variante del 600, o sea, sustentado en el 600, en definitiva, ¿no? El 850 fue una evolución del 600, ¿vale? Se suponía que era un paso al frente, un paso adelante, un coche más grande, con un poquito más de motor, más sitio para que la gente fuera, pero no logró lo que se pretendía. O sea, el 600 convivió con el 850. Se vendieron a la vez, pero no se logró quitar del mercado el 600. Y luego aparece ya el 127, que es un vehículo que ya es más reciente, pero que sin embargo tampoco tuvo el éxito de popularidad. El mercado ya había evolucionado, ya habían aparecido otras marcas, otros modelos, y la capacidad de selección del usuario ya había variado. Sí, hombre, a ver, cuando llegó el 127 se encontró con un rival muy duro, y es el Renault 5. Ese momento ya es importante porque ahí cambia ya mucho el del tipo de vehículo. El Renault 5 fue totalmente una bomba por una serie de cosas, y además que ya la gente había disfrutado de lo que es tener la libertad de moverte, ¿no? Y había mejores sueldos, había una sociedad totalmente diferente. Entonces, poco a poco, la gente fue eligiendo
lo que más le apetecía, pues ya tenía más para elegir. Esto es como ir al restaurante, ¿no? Y te ponen la carta encima de la mesa. La gente se encontró con eso, básicamente. ¿En algún momento el 600 se convierte en el segundo coche de la familia o para algún segmento de la población? Los adinerados de la época, la gente con dinero, ya sabemos que ha habido siempre, esos sí, esos tenían su coche grande y el 600 para la mujer. Ojo, que es un dato, resulta muy feo decirlo actualmente, pero es que el coche del 600 acabó siendo el coche de la mujer en muchas familias. El 600 que está funcionando hasta un momento en que SEAT decide concluir la producción y le hace una despedida como se merecía, porque hay un juego de Príncipe de Reyes. Sí, a ver, el 600, si no recuerdo mal, se retiró en el 73 y fue porque tuvo que empezar a montar cinturones de seguridad y ya la estructura no estaba preparada para ello, así que no quedaba más remedio que retirarlo del mercado. No se podía seguir estirando, aunque seguramente podrían haberlo seguido vendiendo hasta los 80. Y el día que salió la última unidad de la línea de montaje, la misma plantilla de SEAT le hizo un homenaje y hay una foto que es famosa que sale con un cartel que naces príncipe y mueres rey. Esa es la despedida de la plantilla. ¿El progreso y la modernidad mató al 600? Sí, yo creo que sí. Igual que ha matado a muchos otros modelos, sin duda. ¿Pero sigue vivo el 600? No, el 600 será inmortal para siempre. O sea, es capaz de superar viento y marea. Ahora mismo, da igual donde preguntes, vas a una concentración de clásicos y el 600 está allí presente, está tanto físicamente como en las conversaciones de la gente. Hay gente que los está transformando en eléctricos, que los puristas se tiran de los pelos, sí. O sea, el 600 aguantará lo que haga falta. Hay gente que tiene 16 coches en su garaje, unidades de 600 que no sé qué hace con ellos, pero bueno, es algo espectacular, ¿no? El 600 que sirvió para que la gente se desplazase de un lugar a otro, para que los del interior descubriesen la costa, los de la costa descubriesen el interior, y también significó la puesta en marcha de una industria auxiliar, la aparición de los primeros talleres, de los primeros mecánicos, en definitiva, ¿no? También el 600 es responsable de todo eso. Sí, pero no solo talleres. O sea, gasolineras, carreteras, hoteles, bares. Allí donde iba la gente, no había nada en ese momento. Pero claro, como empezó a ir mucha gente, empezó a surgir pues lo que quería la gente. Hoteles en las zonas de playa, bares en los pueblos de alrededor, los talleres, las empresas que te vendían el adornito, ¿no? Los daditos colgados de... O sea, todo eso empezó a surgir alrededor del 600. El 600 que en estos tiempos que corren con estas normativas tan estrictas que hay de zonas de bajas emisiones, ¿cómo se convive? Por ejemplo, en Barcelona te pueden contar muchas cosas, porque allí lo tienen bastante más crudo que en Madrid, pero en principio con el coche matriculado como histórico tienes ciertas libertades. Tienes un poquito más de permisos para moverte, es algo más fácil. El 600, un sueño sobre ruedas, que ha realizado Javi Martín. El destinatario es el que ya conoce el 600, el que se ha montado en un 600, el que lo conoce, o también destinado a aquel que le suena y nada más. El objetivo del libro era que lo leyera quien quisiera, o sea, para todo el mundo. También es verdad que sobre el 600 hay mucho escrito, ¿vale? Hay gente realmente buena que es que casi te describe el coche hasta el tornillo, pero yo creo que lo puede leer cualquiera. El objetivo era intentar contar por qué el 600 es el coche que es, ¿no? ¿Por qué es tan importante o por qué es tan mítico o por qué la gente lo quiere tanto? Ese era realmente el objetivo, así que no es solo para aficionados, es para todo el mundo. Al menos así lo veo yo. Después de haber escrito el libro, imagino que has tenido oportunidad de tener retorno de opiniones, de gente que tiene coches, que lo ha conducido. ¿Te ha variado algo tu visión que tenías del 600 después de ese contacto que has tenido a raíz de la publicación, Javi? Mi visión del coche es la misma. De hecho, el libro, cuando me ofrecieron la oportunidad de escribirlo, es básicamente la visión que tengo yo del coche. O sea, esa es mi visión. Es un coche que desarrolló España, ¿vale? O sea, es un coche, parece mentira que se diga de un cacharro, ¿no? O sea, sin el 600 a lo mejor todo aquello hubiera sido un poco más lento. En tu lista a los Reyes, ¿tienes previsto algún año pedirles que te traigan a un 600? Ya está, lo pongo todos los años, pero no me hacen caso. Es caro tener un coche de estas características. No está al alcance de todo el mundo tener un vehículo de estas características y mantenerlo. El 600, lo primero te tiene que gustar.
porque no es un coche que se conduzca como un actual. O sea, hay que aprender, por así decirlo. Luego tiene un mantenimiento particular, específico. No tiene por qué ser más caro, pero a lo mejor sí es más delicado. No lo puede hacer el taller de la esquina, pero a lo mejor no tiene ni idea. O sea, sigue siendo una mecánica básica como cualquier motor actual, mucho más sencilla, pero hay ciertas cosas que a lo mejor no te saben hacer, porque no lo conocen. Por ejemplo, la carburación, aquí en España está delicado. Habrá 4 talleres que te la hagan. Luego, en cuanto a dinero, yo lo veo como comprar, como el que se compra una moto, ¿no? Tiene el coche y la moto. Más o menos podría ser algo similar, ¿vale? El coche te lo puedes comprar a lo mejor por 5.000 euros, que tampoco es que sea un regalo, pero son 5.000 euros. Luego el permiso de circulación, si lo pones como histórico, tiene sus precios específicos, tiene seguros específicos para el coche, para un coche clásico. Al final, no es caro dentro de, digamos, tener un coche. No, un Ferrari es inviable, por ejemplo. De momento nos conformamos y nos acercamos a este mundo del 600, un sueño sobre ruedas, en este libro que ha realizado Jaime Martín con un extenso muestrario de imágenes, de fotos de la época, en fin, está realmente muy, muy, muy ambientado. Javi, enhorabuena por el trabajo. ¿Y qué para arrancar? ¿Podemos arrancar en primera o cómo arrancamos aquí? Yo siempre en primera, despacito, y luego ya nos adaptamos. Javi, un abrazo, suerte y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Más trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com. Un placer acompañarte.